Seguimos 18:35. Hágale pasar Orlando Pérez, Emilio, tenga la bondad. Le tenemos, está compitiendo conmigo con la barba blanca, creo. Hola, Orlando. ¿Cómo estás? Bueno, podemos competir en la barba, pero en el kilometraje te gano, ahí sí. No, tú me ganas y tienes hasta menos cabello que yo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. También suelen un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Gracias, bien. Orlando, hace unas pocas semanas tuvo la generosidad de invitarme a Enclave Política, que es su programa nocturno en Telesur, y ahora en cambio yo le he invitado, invertimos los papeles a propósito de su libro, que se llama 18 días. ¿18 días de qué, Orlando? Gracias por la invitación y por supuesto, antes que nada, una invitación a los amigos que comparten este programa todos los días y que por supuesto tienen siempre la atención del público que sabe por dónde tiene que informarse adecuadamente, ya que estamos en una crisis de credibilidad de la prensa en general. Bueno, el libro alude a un hecho, a un acontecimiento, pero en realidad se trata de una novela, se trata de una narrativa literaria en la que se cuenta alrededor de un caso, como yo lo he denominado, un caso de género, que efectivamente alude a un hecho acontecido en la realidad en el Ecuador en el año 2016-2017. Así que eso está planteado en el libro se pudo publicar al fin en el año 2022, se publicó en Argentina, se hizo la presentación el 8 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, que para mí fue un honor porque era el único ecuatoriano que fue invitado a esa Feria del Libro. El libro ha tenido un relativo éxito entre la crítica sobre todo, porque efectivamente competir en Argentina es bastante complicado. Ustedes saben que es un país que produce más de 200 libros de grandes autores al año, aparte de otros textos. Así que me siento tranquilo y orgulloso de haber publicado en Buenos Aires y ahora se presenta en Quito el próximo sábado a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica en la avenida 6 de diciembre. Entonces, por ahí va la cosa. Antes de que Suelen te pregunte, perdón, Suelen, te voy a hacer la pregunta directa. ¿Es tu caso lo que a ti te pasó, Orlando Pérez? Sí, efectivamente, yo me he tomado bastante tiempo para trabajar y obviamente en función de lo que pasó, de lo que ha pasado, yo he hecho una serie de investigaciones, he descubierto la trama que se ocultó por mucho tiempo detrás de todo ese acontecimiento, he tenido acceso a algunos informes, a algunas fuentes, pero obviamente en la medida en que no puedo ni siquiera insistir sobre algo que es sensible para quien aparentemente fue la víctima y que en la práctica ya después podrán ver en la novela cómo se va explicando, podría yo calificar de una autoficción el libro, porque ahí si ustedes la leen con tranquilidad van a descubrir a 2 o 3 actores políticos que obviamente yo siempre supe, yo siempre lo sospeché, pero tuvo que pasar tiempo y lastimosamente en estas circunstancias obviamente tiene que pasar tiempo, tiene que pasar mucha agua bajo los puentes para que uno pueda conectar ciertos hilos y por supuesto evidenciarlo. Obviamente ya eso fue prácticamente consagrado y sacramentado por el linchamiento mediático del que fui objeto y obviamente hay actores políticos que están muy interesados en sostenerlo, pero en esta novela, que digo, se trata de una autoficción, adquiere, digamos, ese hálito de investigación periodística y que va conectando un hecho con otro y al final obviamente se demuestra que todo fue un montaje del que yo no solamente fui la única víctima, sino también creo que la otra persona fue la víctima y también todo lo que se empató, se encadenó, se tejió para mostrar a una persona y aniquilar una imagen pública, un prestigio ganado con tanto esfuerzo, porque evidentemente era muy incómodo para quienes, por ejemplo, yo en su momento denuncié que recibían plata, que tenían conexiones con ciertos grupos y que estaban actuando de una manera ilegal, ilegítima y hasta delincuencial hasta cierto punto. Orlando, recibí la contraportada del libro, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, es más, no sabía que ya lo había lanzado, pero hay una parte que me llama la atención de esta contraportada y si quisiera leerla. Dice: tras una investigación periodística que devela la corrupción de un político y candidato, este activa a sus operadores para fabricar una emboscada y Se me quedó congelada, Suelen. Sí, no lo estamos escuchando. A ver, vamos a ver si se descongela. en mi internet. Aquí Ya. estoy.
Ahí estás, ya estás. Por lo menos te escucho el audio, el video está congelado. Por lo pero menos, sí, se escucha el audio. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero quiero repite la volver pregunta a porque no leer te esta escuchamos parte. casi nada. Estabas leyendo Ok, la frase de esto. sí, esta frase de la contraportada, de hecho. Bueno, quiero volver a leer, si lo releo, por favor, pido perdón a toda la audiencia. Dice la contraportada: tras una investigación periodística que devela la corrupción de un político y candidato, este activa a sus operadores para fabricar una emboscada y aniquilar al denunciante. ¿A qué nos referimos con este tema? Sin ánimo de, pues, que nos spoilen el libro y que podamos ir a buscarlo y leerlo, a qué se refiere y teniendo una asidua, visualización de internautas que les gusta muchísimo la política, esto se enmarca en los hechos de 2017. Sí, Suelen, es efectivamente el personaje es el señor Tarquino, que está identificado en la novela como tal. Yo evidentemente tengo todos los elementos para señalarlo, no puedo probarlo y evidentemente como personaje literario, las personas que he dado a leer la novela para comentar, para que me den sus comentarios y sus puntos de vista, conociendo el caso, obviamente saben perfectamente de quién se trata y alrededor de eso está enmarcada la investigación en el texto literario como novela. Yo incluso, por ejemplo, como tal, como novela, se leyó en Argentina, se leyó en España, en la Universidad de Valencia, y obviamente allá no tenían ninguna referencia del acontecimiento en concreto, el acontecimiento, el hecho fáctico en concreto. Y por supuesto se lee como una novela, pero también hay algunos elementos de orden literario, de algo que yo sí quisiera remarcar, y Fabricio, en algunas veces hemos conversado sobre el tema, tiene que ver con dos asuntos clave. El primero es cómo se construyen ciertas matrices para aniquilar la reputación de una persona y después se conjugan algunos elementos de orden judicial, legal o por el estilo para aniquilar a esa persona. Y el otro tiene que ver con lo que ha estado pasando últimamente y con mucha fuerza y que adquirió mucho peso hace casi 8 días ya en Argentina con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con el odio político. Yo creo que ahí están planteados, yo nunca me lo imaginé que lo iba a plantear en esa dimensión, pero efectivamente lo que tú mencionas tiene que ver con ese asunto. Y al mismo tiempo, por supuesto, sí quiero remarcar, esto adquiere el tono literario en la medida en que es muy difícil porque a diferencia de otros casos, las personas que consulté, que investigué, que señalé, en primer lugar quisieron ocultar con todo derecho su identidad y otras que personajes que aparecieron obviamente en toda esa trama y que dieron lugar a lo que yo creería en este momento, digo yo, sería en el Ecuador la primera novela que se escribe sobre un linchamiento mediático y el aniquilamiento de la reputación de una persona. A ver Orlando, tú nos hablas y tú reconoces que este libro que tiene, digamos, esta característica de novela y que recoge algunos pasajes de ficción, pero que se sustenta en algo vivencial que te pasó. Recordemos lo que te pasó, o sea, a ti te acusaron de violencia de género, hay unos videos que se difundieron, se hizo todo un escándalo en el sentido de que supuestamente tú habías agredido a una mujer. Y yo te pregunto a ti, creo que es lo que corresponde a partir de este libro. Tú no agrediste a la chica, tú no incurriste en un caso de violencia de género, Orlando Pérez. Mira, el caso es muy complejo como para reducirle en una respuesta simple de sí o no. El caso es cómo se configuró todo ese acontecimiento y después de él, lo que efectivamente ocurrió es que se dieron lugar a una serie de interpretaciones y de manipulaciones con videos, con imágenes, con fotografías, que dieron lugar a que efectivamente parecería que todo estaba destinado a condenarme. Yo en el proceso como tal demostré, y una de las cosas que a mí me preocupó mucho desde el principio es que yo dije yo estaba condenado antes de iniciar el proceso. El parte médico, el parte policial y todo lo que está ahí en el proceso, nunca consultaron quiénes me han acusado, quiénes me han señalado. Y yo insistí muchas veces frente al tribunal, porque obviamente tú sabes que en este tipo de casos las audiencias son de carácter reservado, y obviamente en esas circunstancias se probó eso. Pero yo no sé, hay que tener en cuenta algo muy importante y lo voy a decir con claridad, ya que estamos en este programa. El abogado defensor de la chica en pensión es el ahora presidente del Consejo de Participación, el señor Hernán Ulloa, y él sabe perfectamente cómo se comportó y cómo actuó para
configurar un delito que nunca ocurrió. Y lo voy a decir, efectivamente soy responsable de todo el entorno en el que ocurrió esto, pero no soy culpable de lo que se me acusó. Y Hernán Ulloa sabe perfectamente porque tiene los documentos y sabe cómo se comportaron. Es más, y algo que no lo he dicho públicamente, Fabricio y Suelen, uno de los miembros del tribunal, meses después habló conmigo y me habló de las presiones. Me dijo, si yo no le condenaba, si yo no me pronunciaba, estaba prácticamente aniquilado. Eso me lo comentó uno de los miembros del tribunal y eso efectivamente a mí me sacudió y es el dispositivo que activa el momento en que yo digo tengo que escribir este libro, porque ya con eso a mí se me iluminó todo el panorama. Dije, en este sentido, tengo toda la razón. Y obviamente yo no quiero recapitular, ni revivir, ni abrir todo eso, porque efectivamente voy a decirlo nuevamente y lo insisto. Sí soy responsable del acontecimiento en su contexto, pero del hecho como tal, sabemos perfectamente, digo, por el parte médico, por el informe policial, por los peritos que trataron el tema, que eso que se mostró no era cierto. Orlando, este tema para mí es un poco familiar, porque en la época en la que sucede esto, Orlando era mi jefe, de hecho, y de hecho, creo que quiero aprovechar esta oportunidad porque Orlando fue creo que una de las 3 personas que le apostó a una bebé periodista que fue en busca de trabajo en el Telégrafo y que pues finalmente yo siento que el Telégrafo, si bien tuve experiencia en otros medios, siento que el Telégrafo fue mi nacimiento y mi pues crecimiento en el ámbito periodístico. Así que Orlando le apostó a esa bebé que inexperta, que no sabía casi nada. Y yo recuerdo en la época en la que sucedió esto, haber escuchado una frase en los pasillos del Telégrafo que es... lograron tomarse el Telégrafo. No voy a decir quién lo dijo porque me reservo la fuente, pero me acuerdo que para esa época para mí no lo entendía muy bien, ¿no? Ya con el pasar del tiempo pude entender a lo que se referían, pero creo que lo dijeron en su momento y no lo había entendido. Y claro, una vez que sale Orlando Pérez del Telégrafo, de la dirección del Telégrafo, empezaron a venir periodistas que eran muy radicales, opositores al gobierno del expresidente Rafael Correa, que era exactamente el gobierno en el que Orlando pues, fue director del Telégrafo. Yo sí quisiera preguntarle, ¿el Telégrafo fue parte de este botín que tenían los distintos actores y contradictores del expresidente Correa? Por supuesto que sí, pero lo primero que te quiero decir es que para mí es un orgullo que ahora sea entrevistado por ti, porque efectivamente yo te conocí en ese momento y tú, como tú dices, una apuesta que siempre se hizo independientemente de la postura política e ideológica, primó siempre la calidad del trabajo profesional, ético, de algunas características y talentos que había en personas como tú y otros más que se formaron, crecieron y aprendieron mucho en el Telégrafo, con los cuales también yo aprendí muchísimo. Y ahí tú me vas a dar la razón, efectivamente no había ni siquiera imposición de temas, una influencia, una presión para determinados asuntos de orden editorial del diario, y esa es una de las cosas que incluso a algunos miembros de la Revolución Ciudadana no les gustaron, y te lo digo con claridad, a la distancia de los años, hay gente que no quería que yo siguiera ahí porque no les gustaba que no fuera tan gobiernistas como esperaban algunos, y eso lo tengo muy claro. Pero lo otro que mencionas, esa frase yo también la escuché y la recibí en mensajes de WhatsApp de algunas personas. Consiguieron lo que buscaban, acabar con el diario más prestigioso que se había desarrollado en los últimos 20 años en el Ecuador. Eso me lo dijeron varias personas. Y aquí quiero acotar un elemento que está inserto en la novela Fabricio y Suelen. Cuando ocurre eso, 2 personas inmediatamente acuden a mí y me dan testimonio de cómo habían preparado en otros momentos acciones de esta u otra naturaleza conmigo, con Fernando Alvarado y con otros personajes más de la Revolución Ciudadana. Y yo digo que soy responsable, no porque sea culpable ni tenga que asumir responsabilidades de orden penal, porque no me di cuenta en el trajinar, en el vértigo del día a día, no me di cuenta de que había ya varias pistas que ocurrieron meses antes, como por ejemplo el robo me rompieron el auto, se llevaron mi computadora, y eso no fue un escándalo mediático. Si ahora pasaría eso con los que sabemos, obviamente sería un escándalo mundial. Entraron en mis cuentas de correo, hay testimonios verificados de las cuentas de correo, llamaron a mi papá a decirle que yo me había muerto, que debía millones de dólares, etcétera, etcétera. Hicieron una campaña de hostigamiento permanente. Eso fue muy duro en esos meses. Y yo no me victimicé ni comencé porque yo tengo mi conciencia tranquila.
Y este hecho se consuma en la práctica, como se demostró en su momento, con la confabulación y la participación incluso de un periodista de un canal de televisión que estaba presto y dispuesto en las afueras del edificio donde yo vivía para actuar de inmediato y llamar a la policía, porque lo que buscaban no era que me acusaran de haber abusado, de haber golpeado, sino de violación. Y eso saben perfectamente. Y te digo esto que tú mencionas porque después lo que ocurre es que efectivamente el diario comienza a ser menoscabado, ni siquiera por aquellos sectores de la derecha más radical, sino por gente que veía en ese diario la competencia no solamente editorial, sino incluso de orden comercial, porque buena parte de la gran disputa de los periódicos, y Fabricio, que tiene tantos años como yo en el trajinar, sabe que efectivamente la disputa estaba dada por los contratos de la impresión de libros, de los periódicos, de las revistas que se imprimían ahí. Entonces había una competencia muy dura y nosotros la hacíamos de manera muy, digamos, responsable. Un detalle muy puntual, que esto la gente no sabe. El periódico El Quiteño, en la época del señor Augusto Barrera, se imprimía en el telégrafo a 60 centavos el ejemplar. Pasó el señor Rodas y se comenzaron a imprimir en 1.40 en el diario El Comercio. Y tomando en cuenta que nosotros imprimíamos a 60 centavos, en Guayaquil teníamos que trasladar el periódico El Quiteño a Quito. El comercio se imprimía, en el comercio se imprimía en Quito. Esa era la gran disputa de fondo. Y para eso se prestaron personajes como este señor Tarquino y otros que aparecen como periodistas de investigación y otros que se han movido muy sutilmente entre agencias de supuesto desarrollo de los Estados Unidos, agencias de inteligencia, que recibían fondos, que recibían cheques o dinero en efectivo, que evidentemente estaban trabajando todo el tiempo en función de eso. ¿O acaso de qué viven esas personas que tienen un portal por ahí y no tienen ni siquiera $65 de impuesto a la renta rendido en los últimos 10 años? Ese tipo de cosas ocurrieron y obviamente lograron. ¿Dónde están las máquinas? ¿Dónde está la prensa del telégrafo? ¿Dónde quedó todo lo que se hizo con una infraestructura que estaba al servicio de la ciudadanía? Porque ahí se imprimieron, Fabricio sabe perfectamente, se imprimían los textos escolares y se entregaban gratuitamente en los distintos colegios y escuelas del país. ¿Dónde se hace eso ahora? ¿En dónde se está haciendo? Así que, más allá de eso, con esto cierro, teníamos incluso informes de inteligencia que me habían pasado, pero yo nunca les di el valor necesario, de 5 blancos objetivos a los que había que bajarse de cualquier manera, provocando un accidente, provocando emboscadas como esta, colocando, por ejemplo, en correos electrónicos información falsa, que eso es lo que hicieron en la práctica. Pero cuando yo me presento al proceso, todo eso desvirtuaron porque sabíamos que la presión ya era demasiada. Pero, Orlando, ¿el proceso judicial en qué desembocó? En la sentencia de 18 días. ¿Y tú la cumpliste? Mira, esto es uno de los temas que tengo muy claro. Uno, yo estuve en mi casa todo el tiempo, les dije, si quieren venir por mí, aquí estoy. Y ¿Nunca segundo, te fueron a detener? No, y ya estábamos en el gobierno. Te lo pregunto así, de frente, ¿tú no te fugaste, Orlando? No, el señor Villavicencio incluso circuló una foto, como ya es costumbre en él de mostrar fotos que me mostraban a mí en un bar en Miami. Esa foto estaba montada, era un montaje. Yo pasé todo el tiempo en la ciudad de Quito. Sí, sí, porque creo que ni visa tienes o ya tienes visa. Sí, pero imagínate que el señor Villavicencio tuvo la osadía de mostrar esa foto y uno dice, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué en ese momento lo hizo? Y mira lo que es de paradójica la vida, Fabricio y Suelen. A mí la sentencia, la orden de captura, lo que le quieran llamar, salió el 25 de mayo del 2017, es decir, en pleno gobierno del señor Lenín Moreno. En pleno gobierno del señor Lenín Moreno, es decir, todo eso estuvo tan bien armado que obviamente ya uno después con el paso de los años y como digo, cuando ya pasa mucha agua debajo del puente, puede mirar en perspectiva. Eso sí, lo que sí quiero decir con respecto al caso, en la novela más o menos se plantea, eso afectó a mi familia. Esta chica etiquetó a mis hijas en las redes sociales, eso no lo va a perdonar nunca. Ella lo reconoció en el proceso, es decir, hicieron cosas horribles. Mi hija era dirigente estudiantil en una universidad del Ecuador y comenzaron a atacarle vilmente sin tener nada que ver con el tema, obviamente, es una cosa horrible. Y lo que tú decías, efectivamente llegaron y se tomaron el telégrafo. Y uno de los objetivos políticos era aniquilar el único medio, y voy a decirlo con
todo el orgullo y a veces puede ser como una cierta soberbia, el único medio que podía competir de tú a tú, no en editoriales, sino en periodismo. Suelen, que vivió ahí, sabe perfectamente que éramos el único periódico que, por ejemplo, tenía un suplemento cultural, el Cartón Piedra. Ningún otro medio de comunicación ha logrado hacer un suplemento cultural de esa dimensión, en honor incluso a lo que en su momento conversaba yo con Raúl Vallejo, que él, por ejemplo, estudió mucho los suplementos literarios del país, lo que hizo en su momento el propio Telégrafo con lecturas dominicales en los años 30 y después con Matapalo en los años posteriores en Guayaquil. Y nunca más se repitió esa historia. Y la cultura del país, aquellos intelectuales, escritores que ahora ruegan porque se les dé un aporte, y si no tienen una palanca o hablan maravillas del gobierno actual, no reciben ni un centavo. Nosotros, en cambio, teníamos toda la disposición y la apertura, incluso plural, de gente que no compartía con el gobierno de Correa para que publicara sus ensayos. Y hay un elemento que es muy importante. Incluso hicimos un suplemento completo para contradecir al propio presidente Rafael Correa a propósito de esa frase que a mí no me gustó, que decía de la famosa ideología de género. Hicimos un número completo. Por supuesto, se molestaron algunas gentes del gobierno, obviamente, les dije, lo siento mucho, esa es la realidad. Correcto, Orlando. Dale, Su. Ya para terminar nada más, porque Maricruz nos estaba preguntando qué librería distribuirá la novela y si va a estar Orlando firmando, poniendo pues el autógrafo ahí en los libros. El sábado a las 11 de la mañana en el Fondo de Cultura Económica, en la 6 de diciembre, si uno está en Quito, va de la Colón hacia el norte, pasando la Colón, digamos, por la 6 de diciembre, ahí está el Fondo de Cultura Económica, ahí se va a vender el libro. Por supuesto, este libro está publicado por la editorial de Los Cuatro Vientos de Argentina. Ellos tienen un sistema de distribución, en Argentina se ha distribuido bastante bien, y obviamente el arranque es en el Fondo de Cultura Económica y más adelante estará, fundamentalmente digo, en librerías alternativas, porque te quiero decir, Fabricio y Suelen, hay una cosa que es terrible. Cuando yo publiqué otro libro este año, y cuando publiqué el libro de Lenín Moreno, el peor presidente de la historia, en las librerías famosas que hablan de libertad, de pluralidad, no nos quisieron recibir el libro. Yo publiqué el libro el año pasado, El peor presidente de la historia, un trabajo bastante grande, interesante, ambicioso también. Así que también hay ese tipo de cosas. Ojalá estas librerías abran sus estanterías para autores que, para bien o para mal, les guste o no les guste, también hacen poesía, literatura, periodismo, y que han publicado. Hay autores muy importantes, no me refiero en particular a uno, ni quiero hablar de mí, pero hay autores como el propio Raúl Vallejo y otros más, el señor Javier Ponce, que ha escrito excelente poesía. No pueden vender sus libros en las librerías porque están vetados por ser correístas. Ese tipo de cosas no pueden pasar, así que les invito a que vean el libro, se empapen, encuentren las verdades que otros quisieron tapar, y que aquí se demuestra cómo construyeron un caso, y por eso digo un caso de género, que con eso se aniquilaba la reputación. Y fíjate, Fabricio, algún rato creo que conversamos, yo sigo aquí, yo no me he ido, yo estoy aquí, yo di la cara, porque si hubiese cometido, ni siquiera hubiese tenido la vergüenza de salir a ninguna parte. Yo seguí trabajando, seguí estudiando, seguí peleando, seguí haciendo mi oficio con absoluta responsabilidad, porque me sentía que era mi responsabilidad no ocultarme ni nada, porque yo efectivamente soy inocente. Correcto, Orlando. Gracias, y valoramos que hayas participado en este espacio con más de 500 personas conectadas escuchándote entre Facebook Live y nuestro canal